Hola chicos, buenas tardes. Estoy sola. Rodrigo, Elsa, Hola, ¿están por profe. ahí? Hola Eh, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Tenés cámara para que te vea? Porque si no me voy a sentir muy sola. Y además ya están grabando, así vamos a quedar. si me permite, la voy a mantener apagada porque acabo de llegar a trabajar y estoy comiendo. Si no le molesta. Ahora, si me quiere ver comiendo, no tengo problema. No tengo problema, aunque sea te veo comiendo, pero no quiero quedarme sola. Bueno, Elsa, profe. ¿estás? ¿O dejaste la computadora y te fuiste? Comé tranquilo, Rodrigo, yo no les cuento nada. Ya termino, Igual ya es termino. temprano. Igual es temprano. Hola Elsa, buenas tardes. Buenas Rodrigo, tardes. ¿estás en dos cámaras, Rodrigo, o es otro Rodrigo? No, no, entro desde el celu y de la compu. No, pero nos va a hacer, uno de los dos tenés que silenciarlo, el Están celular, silenciados, ¿eh? pero acopla. Bueno, somos pocos. Recuérdenle a sus compañeros, chicos, que las clases virtuales también forman parte de la asistencia, ¿sí? Elsa, ahí tengo tu apellido, perfecto. Rodrigo, después sí podés renombrarte con tu apellido, así lo cargo en la planillita de asistencia. Sí, Mateo es. Mateo, perfecto, ya lo anoto entonces. Bueno, ahí se está conectando Agustina. Bueno, chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Alguna duda de los temas que vimos? Agustina, ¿podrás prender la cámara? Bueno, chicos, les voy a pedir, por favor, somos poquitos, que prendan la cámara, por favor.
Bueno, los espero 2 minutitos más a que sean tan amables de prender, por favor, sus cámaras. Hola, Horacio, buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo les va? Bueno, me queda Rodrigo, que estaba almorzando, y Agustina. Por favor, si prendés, Agustina, la cámara, si no, voy a considerar que no estás, que conectaste la computadora y te fuiste. Sería buenísimo que no perdamos más tiempo de la clase. Ah, tu compu no tiene cámara. Bueno, no hay problema. Bueno, Bruno, Mónica, si por favor pueden prender la cámara. Creo que esto ya lo hablamos en las primeras clases, chicos. Muy bien, Bruno, muchas gracias. Bueno, Agustina no tiene compu. Rodrigo está almorzando. Me queda Mónica, así puedo empezar con la clase de hoy. Bueno, se van sumando todos sin cámara. Profe, Sí, Mónica. a mí me anda medio mal el internet. Incluso entré ahora recién porque no podía entrar. Y prendo la cámara y se me traba todo. Incluso ahora me anda trabado. Listo, no te preocupes. Lo importante es que sepa que ustedes están. La verdad es bastante feo dar clases a todas camaritas en negro, porque no es lo que corresponde, ¿sí? Sobre todo para poder corroborar que están presentes. Pero bueno, Mónica, ya me avisaste que estás. Perfecto. Bueno, voy a comenzar con la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna inquietud de las clases que estuvimos viendo, de los temas que estuvimos viendo? ¿Nada? Profe, le quería hacer una consulta. Sí. ¿Quién dicta los reglamentos? O sea, no me quedo bien quién dicta. La Corte. A ver, los reglamentos los puede dictar organismos independientes, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura dicta los reglamentos. Ah, ok. Bueno, gracias. Las acordadas las dicta la Corte. Ok, gracias. Doctora, ¿podemos repasar, o le quito mucho tiempo yo, lo del tema de clasificación de la jurisdicción contenciosa, voluntaria, administrativa, arbitral? Repasar en qué repaso van a tener una clase de repaso. Decime cuál es tu duda. ¿Sí? Porque en realidad, me si quedó tenés una alguna duda puntual. si esos temas como que lo vimos en realidad. Sí, los vimos en la Ok. clase presencial. Ah, ok. Listo. Vimos las diferencias entre las diferentes jurisdicciones. Ah, ok. ¿Tenés alguna duda puntual de las jurisdicciones? De todas formas, chicos, ustedes sigan el programa, porque puede ser que un punto no lo hayan visto en clase y de todas formas integre el programa y sea tema de examen, ¿sí? Por eso es importante que vayan ustedes estudiando y nos pregunten cualquier duda que puedan tener. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos, sí, a ver, ¿qué pasó? Lo de la doctrina legal, ¿eso la dicta la Corte Suprema o también la Suprema Corte? A ver, la doctrina legal es el más alto tribunal. ¿Se acuerdan que aprendimos una regla memotécnica que nos podemos confundir y no lo tenemos que hacer? Que la Suprema Corte es el órgano de la provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema es el más alto tribunal, ¿sí? A ver, las resoluciones que dictan estos organismos, por supuesto que tienen un peso en sí mismo que honrosas excepciones harían que los juzgados inferiores se apartaran, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la obligatoriedad de esas resoluciones, ¿sí? De esas resoluciones judiciales.
no se olviden que estamos estudiando fuentes del derecho procesal, no las fuentes que sirven para fundar una sentencia. ¿Sí? Tenemos que tener en claro eso. Las resoluciones que estamos estudiando nosotros, las resoluciones, la costumbre, las leyes, las normas, tienen que ver con el proceso. ¿Sí? No con la forma en la que va a fundar el juez la sentencia o con los argumentos que van a utilizar los abogados a la hora de hacer valer sus derechos o contestar una demanda. Eso es otra cosa. Tiene que ver con otra instancia, con otra unidad que nosotros vamos a ver más adelante. Esta primera parte del programa nos habla de aquellas fuentes, de aquellos elementos de los cuales el juez se va a valer para llevar adelante el proceso. ¿Sí? La cuestión procesal. No lo que tenga que ver con la cuestión formal a la hora de fundar una sentencia. ¿Sí? Bien, vamos entonces, arrancamos con la unidad que vamos a estudiar hoy, que tiene que ver con las facultades y los deberes de los jueces. A modo de introducción, dentro de un órgano jurisdiccional, que puede ser un juzgado de primera instancia, una cámara de apelaciones con sus diferentes salas, o en su defecto un tribunal de instancia única, que está formado ese órgano colegiado por 3 jueces, tiene determinados funcionarios con responsabilidades específicas y responsabilidades que nosotros podemos exigir. ¿Sí? Hoy en día, con el tema de la virtualidad, es poco el contacto que nosotros tenemos con el órgano jurisdiccional. Esperemos que esto se modifique, ¿sí? Pero en general hay determinadas cuestiones que nosotros tenemos la posibilidad de exigir que se cumplan. A ver, como les digo siempre, para los más jóvenes estas cosas que ven en TikTok, expectativa versus realidad, nosotros vamos a ver algunas cuestiones de las facultades y los deberes de los jueces que están reguladas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que se hacen extensivas en general al resto de los procesos, pero que en muchas situaciones por tiempo, realidad, pandemia, cúmulo de trabajo, poco personal, no van a poder hacerse efectivas. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo nos indica el código que tenemos que cumplir, o que el juez tiene que cumplir con esos deberes y esas facultades que le instauran. A tener en cuenta, hay 2 funcionarios fundamentales en el órgano jurisdiccional que van a tener obligaciones específicas, deberes específicos, y son los jueces y los secretarios. ¿Sí? Hoy nos vamos a abocar expresamente al tema del juez, y esta unidad, este punto de esta unidad, ustedes lo van a encontrar regulado en el Código Procesal desde el artículo 34 hasta el artículo 37. ¿Sí? 34, 35, 36 y 37 nos van a mostrar los deberes y las facultades del juez. El 38 va a hablar del tema del secretario. ¿Sí? Y vamos a intentar ver los deberes y las facultades claramente, porque suelen surgir algunas dudas con relación a este tema. ¿Sí? Vamos con los deberes. Tengan en cuenta, todos lo hemos hecho cuando estudiamos, resumimos. ¿Sí? Cuidado con resumir el tema de los deberes de los jueces, porque la mitad del artículo no es el deber correcto. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Si tienen a mano el código, podemos leer, entre todos, el primer artículo que habla de los deberes del juez. Y el primer artículo que habla de los deberes del juez es el artículo 34 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Tiene un montón de incisos, ¿sí? Por supuesto que vamos a intentar aprenderlos no de memoria, sino intentando estudiarlos y entenderlos. Y el primer inciso es el que les trae más complicaciones. ¿Por qué? Porque resumimos. Y cuando resumimos nos equivocamos. Vamos a leer entre todos. ¿Quién se anima a leer el inciso 1? A ver si alguno tiene a mano el código y se anima a leerlo. María, ¿tenés ahí el código? Yo lo leo, doctora, si quiere. Bueno, María, vas a leer otro. El 1, primer párrafo quiero que leas. Estamos siempre dentro de los deberes del juez. Entonces, el inciso 1 dice, es deber del juez. Bien. Te escuchamos. Asistir a las audiencias de prueba bajo pena de nulidad
Cuando cualquiera Bien, de las punto. partes... Espérame un cachito. Asistir a la audiencia de prueba bajo pena de nulidad. Como nos gusta resumir a todos, contesta en el parcial, por ejemplo, facultades del juez, obligaciones, deberes del juez, asistir a las audiencias de prueba bajo pena de nulidad. Lamentablemente, este inciso tenemos que saberlo completo, ¿sí? Porque suele ser una pregunta de parcial y suele ser un error. Si ustedes contestan asistir a las audiencias de prueba bajo pena de nulidad, que sería como resumiríamos todos, está mal, porque el juez no tiene el deber de asistir a las audiencias de prueba, dentro de las pruebas orales que se dictan en el marco del Código Procesal. Seguido, Horacio, leyendo. Bien. Cuando cualquiera de las partes lo pidieran con anticipación no menor de 2 días de su celebración, y realizar personalmente las demás diligencias que este código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviera autorizada. Bien, ¿qué me marca el inciso 1? ¿Sí? Me dice que hay determinadas diligencias en las que el juez debe estar presente. Hace una enunciación meramente descriptiva, no enuncia todos los actos en los que el juez tiene que estar presente, no es taxativa, es meramente enunciativa, esa enumeración, pero habla de una situación, que es las audiencias de prueba. ¿Sí? Para que nos vayamos introduciendo en el tema, las audiencias de prueba es cuando declara un testigo, cuando declara al absolvente, cuando presta absolución de posiciones una de las partes, ¿sí? Pero fíjense que dice, bajo pena de nulidad, con lo cual es un deber bastante importante en cabeza del juez, pero no siempre. Para que eso ocurriera, para que el juez tuviera como deber asistir y que su falta de asistencia causara la nulidad del acto, tiene que ser pedido por las partes con una anticipación no menor a 2 días de su celebración. En general y en la práctica, el juez no asiste a las audiencias de prueba. ¿Por qué no asiste a las audiencias de prueba? ¿Por qué les parece a ustedes que no asiste? Porque no es un deber, es una facultad que tiene el juez. Exacto, no es un deber. Salvo se transforma en un deber. ¿Cuándo asistir a la audiencia de prueba se transforma en un deber? Cuando las partes lo solicitan con una anticipación no menor a los 2 días a la celebración de la audiencia. Cuidado con este deber. ¿Por qué? Por resumir, podemos llegar a contestar mal la pregunta. El principio general es que el juez no asiste a las audiencias de prueba. La excepción es que ese principio general se va a transformar en un deber cuando las partes, debidamente fundado, lo soliciten. ¿Sí? E incluso el juez podría considerar que no están dadas las condiciones para que esté presente en la celebración. ¿Sí? A lo largo del código y sobre todo en la parte de prueba, nos va diciendo en qué otras actividades procesales el juez debe hacerlo de manera presencial. ¿Sí? Por ejemplo, en una prueba que vamos a ver más adelante que se llama reconocimiento judicial. Pero en ese reconocimiento judicial, incluso el juez puede utilizar la última parte del artículo que dice autorizar a otra persona. ¿Sí? Ahora, en esa audiencia de prueba, si la parte lo solicitó con la anticipación suficiente y se encuentra fundado, se transforma en un deber. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, la pregunta de parcial fuera 5 deberes de los jueces, asistir a la audiencia de prueba no es un deber. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque nosotros queremos que ustedes aprendan y aprueben. ¿Sí? Y después viene la revisión y dice, bueno, pero yo le puse a asistir a la audiencia de prueba, pero no es un deber del juez. Los deberes, además de causar una obligación en el juez, causan la situación de que ante el incumplimiento puede generársele una sanción. Incluso ante su incumplimiento podríamos llegar a un jury de enjuiciamiento. Por supuesto que no va a ocurrir en el caso de una audiencia de prueba, pero puede llegar a ocasionar la nulidad del acto.
con todo lo que eso acarrea. ¿Se entiende, chicos? Parece una pavada, pero ese inciso es el que más complicaciones nos genera a la hora de responder el parcial. ¿Sí? Entonces, asistir a la audiencia de prueba bajo pena de nulidad cuando las partes lo hubieran requerido con la anticipación suficiente, que son mínimo 2 días antes de la celebración de la audiencia. ¿Sí? Y lo demás tiene que ver con completar el inciso, que es las cuestiones derivadas de todo lo demás que el código dice que el juez tiene que estar presente. ¿Sí? En todas aquellas diligencias que el código expresamente diga que tiene que estar la presencia del juez, el juez tiene que estar presente. ¿Sí? Pero en la audiencia de prueba, siempre y cuando fuera pedido por la parte, con la anticipación suficiente. ¿Se entiende? ¿Sí? Asterisco a esto, no resuman este inciso porque no podemos resumirlo. ¿Querés seguir leyendo, Horacio? En los juicios de divorcio y de nulidad del matrimonio, en la providencia que ordena el traslado de la demanda, se fijará una audiencia a la que deberán comparecer personalmente las partes y el representante del Ministerio Público, en su caso. En ella, el juez tratará de avenirla sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal. Bien, este inciso, de alguna forma ayorna y complementa las nuevas disposiciones del Código Civil. Fíjense que este inciso es viejo, no está modificado, donde antes de la modificación del Código Civil no era necesario, el Código Civil y Comercial, y ahora lo es. Los cónyuges que deciden presentar ante el juez su petición de divorcio vincular van a tener que además acompañar lo que se llaman acuerdos. Fíjense, chicos, que la tenencia, el régimen de visitas, son términos arcaicos, ya no existen más. La tenencia es una figura del derecho de familia que no existe más, y el régimen de visitas tampoco, ¿sí? Ahora se habla de cuidado personal de hijos y régimen de comunicación. Nos quedó desactualizado el código. Entonces, a la audiencia de divorcio y de nulidad de matrimonio, a la primera audiencia, ya no hay más 2 audiencias. Antes había 2, por eso el código habla de primera audiencia, ¿sí? Pero lo fundamental es que tengamos en cuenta que a la audiencia de ese tipo de objetos de demanda tiene que asistir el juez personalmente. Nadie les va a poner mal si ustedes corrigen, si ustedes transcriben, se saben de memoria este inciso, pero tengan en cuenta que son términos que han quedado en desuso, ¿sí? De acuerdo al nuevo régimen del Código Civil y Comercial de la Nación, tenencia, régimen de visitas y ya no existe más y tampoco hay 2 audiencias, ¿sí? Entonces el deber del juez es el comparendo la presencia en la audiencia de divorcio o la audiencia de nulidad de matrimonio, ¿sí? Ya no va a tratar de avenir a las partes de manera directa al juez, sino que las partes van a traer sus acuerdos y van a intentar resolverlo a partir de los acuerdos que presentan las partes, ¿sí? ¿Quedó claro este primer inciso? Es el que más complejidad trae, no porque sea difícil de entender, sino porque si lo acortamos, entre que quedó un poquito desactualizado con las nuevas normas, fíjense que es imperiosa la necesidad de una modificación del código, y que lo acortamos para estudiar, podemos llegar a equivocar este inciso, ¿sí? Inciso 2, muy simple. Decidir en lo posible, de acuerdo al orden en que haya quedado el Estado, las causas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ingresamos escritos con fechas, en horario hábil, que es de 8 a 14. Se supone que el juez debe resolver, en la medida de lo posible, las causas de acuerdo al orden que hayan ingresado. Es decir, si tiene un cúmulo de causas, como suele ocurrir en algunos juzgados, no podría estar resolviendo una causa hoy, que ingresó hoy, si tuviera causas pendientes de fechas anteriores. ¿Qué pasa en la práctica? Y los que trabajan en tribunales o en algún organismo de este tipo de características lo van a entender. Primero las causas se asignan a diferentes
empleados despachantes. Y hay despachante más rápido, despachante más lento. Y después puede ocurrir que en esa distribución de causas haya causas con cierta urgencia que requieran que se resuelvan antes que otras, ¿sí? Por eso este deber del juez está circunscripto a una palabrita que dice en lo posible, ¿sí? Pero es deber del juez resolver las causas en el orden en que hayan quedado en estado, ¿sí? Fíjense que ahí dice salvo urgencias, ¿está? Pero este inciso es de lo más sencillo, ¿sí? Entonces, inciso 1, recomendación, entenderlo y estar atentos de que no nos falte una parte en el primer párrafo. Inciso 2, simple, es deber del juez, no se olviden la palabra en la medida de lo posible, ¿sí? En lo posible. Resolver las causas en el orden en que hayan ingresado, pero siempre con la salvedad de que ello sea posible, ¿sí? ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Bien? Bien. Esta unidad es de estudio más que de entendimiento y estas pequeñas aclaraciones que hacemos. Inciso 3. Este es el inciso que a los que ejercemos la profesión del lado de afuera nos genera mayor enojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el inciso más difícil de cumplir para los órganos jurisdiccionales. ¿Qué tiene que ver con el plazo que tienen los jueces para dictar las resoluciones? ¿Sí? El plazo que tienen los jueces para dictar las resoluciones. Deben haber visto con la doctora Novoa que hay un principio constitucional que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Que está claramente regulado en la órbita penal, no así en la órbita civil. En penal el tiempo, digamos que es mucho más severo el transcurso del tiempo que en penal. A ver, para nosotros los abogados, los plazos procesales son perentorios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implicancia tiene la perentoriedad de los plazos? Plazo que se venció, plazo que se cumplió. Es decir, yo tengo un plazo para contestar la demanda. Si no contesto la demanda en ese plazo, pierdo el derecho a contestar la demanda. ¿Sí? Estos plazos perentorios van de la mano con un principio que vamos a ver en la segunda mitad de la materia, que es el principio de preclusión procesal. Pero para los abogados del lado de afuera, del otro lado del mostrador, estos plazos son más rigurosos, porque el plazo se venció. Perdió el derecho mi cliente porque no lo ejerció. ¿Sí? Para cualquier tipo de acto procesal nosotros vamos a tener un plazo para algo, para contestar la demanda, para presentar documentación, para manifestarnos en contrario, para oponernos. Si ese plazo vence, ese plazo no puedo volver a prorrogarlo ni a utilizarlo. Ahora, el inciso 3 del artículo 34 dentro de los deberes del juez dice, señor juez, usted va a tener que dictar las resoluciones judiciales en un plazo determinado. ¿Sí? Y vamos a adelantarnos un poquito, esto no lo anoten, no lo tienen que estudiar, pero es imposible que ustedes entiendan este inciso si no nos adelantamos en las unidades. Los jueces tienen la obligación de dictar justicia y tienen la obligación de llevar adelante el proceso. La forma en la que termina un proceso es con la sentencia definitiva. ¿Se acuerdan que en la clase presencial para los que estuvieron dijimos, ¿cómo termina el juicio? Con la sentencia, dijo Horacio. Yo le dije, no, cuidado Horacio, los juicios terminan con las sentencias definitivas. ¿Por qué? Porque nosotros, a lo largo del proceso, vamos a tener 3 tipos de resoluciones judiciales. Resolución judicial es justamente la forma en la que se manifiesta el juez de acuerdo a lo que peticionan las partes. Y la resolución judicial es lo que el juez resuelve. ¿Sí? Y esas resoluciones judiciales van a ser de 3 tipos. Lo que llamamos providencias simples, que son las resoluciones de mero trámite. ¿Sí? Es lo que me sirve para avanzar en el proceso. Las sentencias interlocutorias, ¿sí? Y las sentencias definitivas. Las sentencias interlocutorias son aquellas que resuelven conflictos intermedios en el proceso, ¿sí? Pero no la resolución definitiva de la causa. Por eso, si nosotros decimos sentencia en sentido general, tenemos que tener en claro que hay otro tipo de resoluciones judiciales que no ponen fin al conflicto o que no ponen fin al proceso porque no son definitivas.
¿Sí? Y el juez, de acuerdo a ese tipo de resolución, que tiene que ver con la importancia de la resolución y con el tiempo que va a demorarlo a él resolver sobre lo que le están pidiendo, va a tener que hacerlo en un plazo determinado. De todos los incisos que vamos a ver, este es el inciso que más les cuesta cumplir a los jueces. Y la verdad, chicos, desde el otro lado estamos un poco atados de pies y manos, porque si esto ocurriera, si realmente se cumplieran estos plazos, los juicios durarían mucho menos. ¿Sí? Porque más allá de la dilación procesal de las partes, tendríamos aceitado un mecanismo en tiempo que sería mucho más fácil. A modo de comentario de color, yo no sé si ustedes escucharon que la República Argentina fue sancionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por retardo de justicia en un proceso laboral por un reclamo de accidente de trabajo que duró más de 20 años. Y fuimos sancionados, ¿sí? Hoy se intenta acelerar el proceso judicial porque realmente los procesos en nuestro país demoran mucho tiempo. Volviendo a la realidad, el Código Procesal en el inciso 3 nos dice que el juez tiene el deber, ¿sí?, de dictar las resoluciones en un plazo no mayor a este que vamos a ver. En la práctica, ojalá que cuando lleguen ustedes a ejercer se cumpla, no es factible que esto suceda, ¿sí? A ver, providencias simples, que son las resoluciones de mero trámite, lo que me llevaría a seguir adelante con el proceso. Las providencias simples el juez debe dictarlas dentro de los 3 días de que la parte hizo la presentación, que va a dar lugar a esa providencia simple, o dentro de los 3 días que esa petición quedó firme para que el juez resuelva. ¿Sí? Se supone que si ese plazo se excede, el juez estaría incumpliendo con un deber. ¿Sí? A ver, pasaron 3 días, no resolvió el juez. ¿Puedo presentar un escrito diciendo, mire, usted está incumpliendo? Puedo, pero no voy a tener mucha suerte con esa resolución. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa en la práctica con todo esto que no nos enseñan en la facultad y yo quiero que ustedes lo sepan. Eso es el inciso A, las providencias simples, las resoluciones de mero trámite. 3 días, ¿y 3 días desde cuándo? Les podemos preguntar, porque también tenemos que ser completos en la respuesta. No alcanza solo con decir 3 días. 3 días desde que se presentó el pedido por la parte o 3 días desde que queda firme el traslado que se hubiera realizado con relación a eso que tiene que resolver el juez. ¿Sí? Las sentencias interlocutorias, que son estas resoluciones que no ponen fin al proceso, pero sí resuelven cuestiones intermedias, va a tener un plazo de entre 10 y 15 días, no porque va a poder elegir. 10 días va a tener el juez unipersonal, 15 días va a tener el cuerpo colegiado, desde que el expediente entró a despacho. ¿Se entiende esto? ¿Todos entienden este artículo? Bien. No Horacio y no María Angélica, el resto. Dígame qué es que el expediente entra a despacho. De los poquitos que veo. ¿Quién me puede decir qué es que el expediente entra a despacho? ¿Que toma conocimiento del juez? No. Miren, yo les cuento algo. Yo que soy una señora mayor, aunque no parezca, cuando yo empecé a ejercer la profesión, cuando me recibí, fui a tribunales. No les va a pasar esto a ustedes, porque ahora con el expediente digital es todo mucho más fácil, pero me pongo en la cola de tribunales y atrás mío viene una señora y me dice, ¿me das la lista de despacho? Y yo la miré como diciendo, ¿qué me estará pidiendo esta señora? Ante mi silencio, alguien de adelante le pasó un montón de hojas con una carpetita de madera
donde estaban enganchadas las hojas. Y esa era la lista de despacho. El despacho, ¿sí?, se le llamaba antiguamente, la lista de despacho era la lista donde aparecían todos los expedientes que el juez había resuelto ese día y que se podían ver. ¿Sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque si ustedes estudian este inciso y me acaban de decir todos que sabían de qué se trata, los excluí de la pregunta Horacio porque trabaja en un juzgado de faltas y si bien no es judicial, también utilizan el término despacho, y María Angélica, porque ya nos vimos el cuatrimestre pasado. Si ustedes me dicen que entendieron el inciso, pero ninguno me puede decir de qué se trata, que está despacho, me están mintiendo. ¿Sí? El juez tiene 10 días si es juez unipersonal y 15 días si es tribunal, y se empiezan a contar desde que ese expediente recibió un escrito relacionado con esa resolución que el juez tiene que dictar, ¿sí?, hoy en el sistema electrónico. El expediente pasa a despacho cuando alguna de las partes hacen una presentación para que el juez resuelva. O cuando el juez debe resolver a partir de la presentación de un tercero o de un integrante del Ministerio Público. El expediente está a despacho desde el momento en el que el juez tiene que resolver. ¿Y cuándo va a tener que resolver el juez? Cuando la parte hace la presentación. A ver, para que ustedes se orienten, porque es muy difícil estudiar en abstracto. Una sentencia interlocutoria, de esta que estamos estudiando, es la sentencia que hace lugar al beneficio de litigar sin gastos. ¿Sí? De acuerdo al derecho de acceso a la justicia y de defensa, ustedes saben que tenemos la posibilidad de solicitar el beneficio de litigar sin gastos. Este beneficio a veces tramita por incidente por separado, en general tramita con el principal, no interrumpe el proceso que nosotros estamos tramitando, y si tramita con el principal, el juez va a dictar una sentencia del tipo interlocutoria. También va a dictar una sentencia del tipo interlocutoria cuando apruebe o rechace una liquidación practicada, por ejemplo, en un proceso ejecutivo, ¿sí?, donde nosotros reclamamos un pagaré o un cheque que nos deben. Para que el juez tenga ese plazo, comience a correr ese plazo, lo que tiene que ocurrir es que alguien le pida que resuelva. ¿Sí? Para que nazca el deber, fíjense que el artículo dice desde que el expediente queda a despacho. Queda a despacho, el expediente está a despacho cuando hay una resolución pendiente de resolver por el juez. ¿Sí? A ver, si yo puedo compartir pantalla. A ver si me sale. No, no me va a salir. Pero esto era más fácil antes. Bueno, no me deja compartir pantalla. Les quería mostrar cuándo un expediente está a despacho. Bueno, no está habilitada la opción. Hoy, en el proceso electrónico, en el expediente electrónico, ustedes lo van a ver dentro de la página de la Corte, cuando ingresan, va a decir estado del expediente, en letra. Que el expediente esté en letra es un término, una jerga jurídica, que lo que nos indica es que yo el expediente lo puedo ver. Que no tiene nadie el expediente para resolverlo. Que nadie se lo llevó en préstamo, que nadie lo tiene para resolver. Y el expediente electrónico que no está materializado, que el expediente figure como estado en letra, es que no hay nada pendiente para resolver. Si el expediente figura a despacho, con esa leyenda, a despacho, quiere decir que ese expediente está esperando una resolución del juez, que puede ser una providencia simple, con lo cual debiera ser resuelto en el plazo de 3 días, que
esté esperando una providencia simple, una resolución interlocutoria y debiera resolverlo en el plazo de 10 o 15 días, o incluso que nos encontremos en la etapa final del expediente y esté esperando dictar sentencia. Y ahora vamos a ver qué plazo tiene. Lo que sí nosotros no vamos a poder determinar, no vamos a poder saber a ciencia exacta es desde cuándo ese expediente está en situación de despacho, si no fuimos nosotros mismos los que planteamos el pedido, ¿sí? Porque si somos nosotros sabemos que se solicitó lo que fuere en tal fecha, ¿sí? Siempre contando días hábiles. Si, por ejemplo, ustedes envían un escrito pidiendo que se resuelva el domingo, no pueden contar los plazos del domingo, ¿sí? Van a tener que contar los plazos desde el día lunes a las 8. Hoy estamos en un sistema judicial un poco desprolijo en cuanto a las formas, ¿sí? Yo creo que se va a ordenar. Había algunas peticiones de que no se pudieran enviar escritos los sábados, los domingos, hoy después del horario judicial, pero bueno, todavía eso no está resuelto. Lo que sí es cierto es que los plazos comienzan a contar independientemente de cuándo nosotros lo mandemos, desde el momento hábil que se recepciona ese escrito. ¿Sí? ¿Ahora les quedó entonces más claro que es a despacho? ¿Alguien no lo entendió? Entonces, alguien cuénteme de qué se trata despacho. Porque ese es el momento a partir del cual vamos a empezar a contar el plazo para dictar las sentencias interlocutorias. Es decir, cuando la demanda, alguna de las partes ya la presentó por escrito, o cuando debe resolver por un tercero, o por el Ministerio Público Fiscal. No, Rodrigo, la demanda acá no tiene nada que ver. ¿Sí? Puede ser una demanda, un escrito sencillo. La demanda no va a generar una sentencia interlocutoria. Primero, ¿sí? Que el expediente esté a despacho significa algo simple, que es que está pendiente de la resolución del juez. De algo. ¿Sí? Las sentencias interlocutorias, insisto, es difícil estudiar y esto, si no lo vemos como lo estamos viendo en este momento, que no se lo vamos a preguntar así en el parcial, es difícil que lo entiendan. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones incidentales dentro del mismo proceso. Cuestiones que no hacen a la sentencia definitiva, pero que se han ido planteando a lo largo del proceso y que necesitan una resolución del juez. Y van a ver en la segunda mitad del cuatrimestre que tienen requisitos específicos, ¿sí? Tiene que haber una imposición de costas, tienen que estar fundadas. Las providencias simples son eso, son simples, son resoluciones de mero trámite. Agréguese, téngase presente, o se otorga un préstamo, no resuelven nada. Van haciendo que el expediente corra. Las providencias simples tienen esa finalidad, hacer que el expediente avance. En cambio, las sentencias interlocutorias ya requieren ciertas formalidades que no tienen que saberlas para este parcial y que van a hacer que se resuelva una cuestión incidental dentro del proceso. Por eso tiene más tiempo el juez, porque tiene que cumplir con mayores requisitos. ¿Sí? El expediente está a despacho desde que el juez tiene, ¿sí?, la posibilidad de resolver. ¿Y cuándo va a tener la posibilidad de resolver? Cuando alguien le pida algo. ¿Sí? Nunca va a dictar una sentencia interlocutoria de oficio. De oficio es cuando lo hace voluntariamente sin que nadie se lo pida. Hay cosas que puede hacer de oficio, como por ejemplo declarar una inconstitucionalidad sin que nadie se lo pida. Pero llegar hasta esa declaración, hasta la resolución que dicte la declaración, va a tener que ser a través de que ese expediente pase a despacho. ¿Y cuándo el expediente pasa a despacho? Cuando el juez tiene la obligación de resolver, el deber de resolver, porque se lo pidió la parte. ¿Sí? Va a tener la obligación de resolver, ya no las sentencias interlocutorias, pero va a tener la obligación de resolver y el expediente va a estar a despacho ante la presentación de un tercero, ante la presentación del Ministerio Público, ante la presentación de las partes. ¿Sí? El expediente entonces está a despacho cuando está pendiente de la resolución del juez. ¿Sí? Y el juez lo tiene para resolver, porque puede haber resoluciones pendientes que el juez no las tenga en la mira hacerlas. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Tenemos que tener en claro los términos, porque si no estudiamos de memoria y donde nos perdimos una palabra, perdimos la importancia del tema. ¿Sí? Bien, vamos a las sentencias definitivas. Acá, como los requisitos son mayores, esto va a poner fin al proceso
Y vamos a tener diferentes tipos de plazo de acuerdo también al juez unipersonal o al tribunal, ¿sí? O al colegiado. El juez unipersonal va a tener 40 días, el colegiado 60, y va a haber ese cómputo de plazo, lo vamos a tener que tener en cuenta los 40 días desde el llamado de autos para sentencia. ¿Sí? Y los 60 días van a comenzar a correr, porque estamos hablando de un órgano colegiado, de un tribunal, van a empezar a correr desde el sorteo de quién va a ser el primero que vota. ¿Sí? Entonces, en el juzgado unipersonal vamos a contar los plazos desde el llamado de autos para sentencia. ¿Sí? En el caso del tribunal colegiado, vamos a contar los plazos desde que se sortea el juez que va a votar en primer término. ¿Se entiende, chicos? Bien. Hasta ahí, inciso 3, que tiene que ver con los plazos. Entonces, providencia simple es 3 días de presentada la petición por la parte. No alcanza con el plazo, porque vamos a preguntar de 3 días de cuándo. ¿Sí? Entonces, si van a resumir, resuman hasta ahí. 3 días de presentadas las peticiones por las partes. Vamos a intentar hacer el resumen entre todos. Inciso B, sentencias interlocutorias, 10 días juez unipersonal, 15 días tribunal colegiado, desde que el expediente está a despacho. ¿Sí? Al menos sépanlo, porque si por algún motivo nosotros le corregimos mal el parcial y van a una revisión, dicen, no, doctor, doctora, el expediente está a despacho, y nos dicen, en esta situación. ¿Sí? Sentencias definitivas, 40 o 60 días, según sea juez unipersonal, tribunal colegiado, 40 días desde el llamado de autos para sentencia, 60 días desde el sorteo del votante. ¿Sí? ¿Por qué sortean? Porque son 3. Tiene que votar uno y tienen que votar el resto. ¿Sí? No nos vamos a meter en cómo votan, si adhieren, si no adhieren, si fundamenta o no fundamenta. Ustedes tienen que saber hasta ahí. ¿Sí? No hace falta que sepan mucho más. Vamos al inciso 4. Y un poquito del inciso 4 vimos en el anterior. Es deber del juez fundar las sentencias. Y acá vemos el tema de las fuentes. Va a fundar en la ley, va a fundar en la jurisprudencia, va a fundar en la doctrina, ¿sí? Pero tiene que fundar. ¿Qué es fundar la sentencia? Dice, es decir, yo resuelvo tal cosa y me amparo en un justificativo de esa tal cosa. En la prueba, en lo que dice la ley, en lo que ya han dicho mis antecesores. ¿Profe? Sí, profe. Perdón, esta parte que dice de fundar la sentencia, ¿es cuando en el fallo dice visto y después abajo la sentencia es el considerando? No, a ver, nos vamos a adelantar un poco. Las sentencias dicen, visto, considerando, resuelvo. ¿Sí? Son las partes de la sentencia. El visto tiene que ver con el relato, no con el fundamento. ¿Sí? No va ahí el fundamento. Igual, Rodrigo, si yo les digo cómo hacer una sentencia, los voy a volver locos y tienen que estudiar un montón de cosas. Los vamos a ver en el segundo parcial. ¿Sí? Porque por ahí algunos van más rápido, pero yo quiero que vayamos todos iguales. Y no se trata de nivelar para abajo. Ahora vemos qué es fundar. No cómo está encuadrada la sentencia, ¿entienden? ¿Sí? No es que no te quiera contestar, Rodrigo, no quiero volverlos locos a tus compañeros. Este artículo tiene un montón de conceptos que ustedes no saben de qué se trata, pero lo tenemos que estudiar acá. ¿Sí? Entonces tratemos de incorporar el conocimiento de a poquito, porque si no nos vamos a marear. ¿Está? Fundar la sentencia es decir, ¿por qué el juez resuelve cómo resuelve? No puede decir fundo porque fundo, porque es así. Se desestima la demanda. ¿Y por qué desestima la demanda? Porque lo digo yo. Y yo soy el juez y yo la desestimo. ¿Sí? Si el juez hace eso, incumple un deber. Y la sanción para ese incumplimiento, además de todo lo que le podría acarrear, es la nulidad. ¿Sí? Fíjense que el inciso dice fundar sentencias definitivas o interlocutorias, no así las providencias simples, las sentencias definitivas o interlocutorias,
bajo pena de nulidad. ¿Sí? Y habla de dos elementos que vamos a estudiar: las normas vigentes y el principio de congruencia. ¿Sí? No puede fallar más allá de lo pedido por las partes, no puede fallar menos. ¿Sí? Lo vamos a ver en la segunda parte. Pero tengan en claro eso, ¿sí? Tiene que fundar, y es un deber, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas bajo pena de nulidad. ¿Sí? Y la funda, casualmente, en las mismas fuentes que utilizamos para el derecho procesal. La va a fundar en lo que ocurrió en el proceso, la va a fundar en la ley, la va a fundar en la jurisprudencia, la va a fundar en la doctrina, ¿sí? Pero tiene que fundarla, bajo pena de nulidad. No puedes, a ver, es lo que garantiza la imparcialidad del juez y su facultad de resolver este deber, para que no resulte arbitrario. El juez no puede ser arbitrario, el juez tiene que ser, como su nombre lo indica, justo. A ver, ¿podemos no estar de acuerdo en su fundamento? Sí. Y para eso vamos a tener la vía recursiva. Si yo no estoy de acuerdo con los fundamentos que me da el juez porque me parece que no corresponden, tengo la posibilidad, salvo en el tribunal de trabajo, en el órgano colegiado, de una instancia superior, que va a ser la instancia de revisión, la Cámara de Apelaciones, que también lo vamos a ver en la segunda mitad del año. ¿Sí? ¿Este inciso les genera algún conflicto, alguna duda? No. Bien. El resto son simples, ¿sí? Dirigir el procedimiento de acuerdo al Código Procesal. Concentrar, el principio de concentración es un deber del juez, concentrar en la medida de sus posibilidades todos los actos, audiencias o diligencias, ¿sí? En un mismo momento, tratar del principio de concentración, no hacer 70 fechas diferentes para la audiencia de los testigos de una parte, concentrar a todos los testigos de la parte en un mismo día, es un deber. Mantener la igualdad de las partes en el proceso. Y este inciso es quizás uno de los más complejos, que es prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe entre las partes, ¿sí? Que eso tiene que ver con a veces la conducta que asume el abogado litigante, ¿sí? Cuando ustedes se reciban y comiencen a ejercer la profesión, van a elegir de qué manera ejercerla. Hay algunos que ejercen la profesión de una manera más belicosa, que no quiere decir que sean mejores colegas, y hay otros que tratan de ejercer la profesión de una manera más respetuosa. Yo intento que todos entendamos que el ser beligerante, el ser impulsivo, prepotente, vehemente, es un recurso de la televisión, de las películas. ¿Sí? Creo yo que siempre es mejor, sobre todo con el colega, tener un buen trato, y que nada de lo que yo pueda sostener tiene que ver con la forma en que lo transmito. ¿Sí? Y es un deber del juez controlar que en mi vehemencia yo no le falte el respeto ni a él, ni a mi colega, ni a la parte. ¿Sí? Muchas veces nos encontramos con colegas que creen, y puede ser respetuosa su creencia, pero no debiera ocurrir, que por ahí tratando mal logran un mejor resultado que tratando bien, o por ahí amedrentan al testigo, ¿sí? Si lo tratan mal, o al colega, o si el colega, a mí me ha pasado muchas veces ver como colegas más experimentados maltratan de una manera que no debiera permitirlo el juez, y a veces tampoco se pone en ese lugar, a un colega más joven. ¿Sí? Desde la terminología, desde decirle querido, por ejemplo, ¿no? Una pavada, pero bueno, en una audiencia que por ahí los descoloca, a faltarles el respeto. Eso es un deber de juez. El juez debe controlar que eso no ocurra. Cualquier acto contrario a la lealtad, a la probidad y a la buena fe, ¿sí? Debe ser controlado por el juez. Y el respeto es algo que debe priorizarse a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Desde lo que escribe, y después vamos a ver que los deberes, algunos deberes del juez le otorgan facultades, por ejemplo las disciplinarias, ¿sí? El juez tiene la obligación de aplicarlas.
Esto de la concentración de los actos procesales viene acompañado de otro inciso, que es el de vigilar que la tramitación de la causa transite por la mayor economía procesal, ¿sí? Que no haya actos procesales dilatorios, ¿sí? Es un deber del juez. Por ahí son los más difíciles de controlar, ¿sí? Y el inciso C, es uno de los incisos que más complicaciones nos trae a los abogados, porque podemos ser incluso responsables de esta sanción del juez, porque fíjense que habla de que en la oportunidad de dictar sentencia, el juez tiene la obligación de dictar la temeridad o malicia en la que hayan incurrido los litigantes o los profesionales, ¿sí? A ver, uno dice, bueno, ¿qué es la temeridad y malicia? Cuando alguien hace algo a propósito, ¿y qué puede hacer a propósito? De negar un hecho notoriamente cierto. Negarlo a propósito, no con un argumento defensista, sino con un argumento dilatorio. El juez puede considerar que ese acto es digno de la temeridad y malicia, en general es pedido por la parte, no hay muchas aplicaciones en la práctica de temeridad y malicia, pero es un deber del juez, el último inciso de deber del juez, y que claramente lo indica el artículo 34 del Código. ¿Sí? Entonces tenemos, dentro de la dirección del procedimiento, los incisos pertinentes, y el último, declarar la temeridad y malicia. No vamos a pedirle seguramente todos, pero entre 3, 4, 5 ejemplos le vamos a pedir, ¿sí? Fíjense que algunos son incisos de otro principal, pero tienen que saber que esos son los deberes del juez. Y algunos deberes del juez marcan sanciones específicas como la declaración de nulidad. ¿Sí? Distinto de que después pueda ser sancionado el juez. La declaración de nulidad es una sanción procesal ante un incumplimiento de un deber. ¿Sí? ¿Hasta acá con los deberes alguna pregunta? ¿No? Sí, yo, Vero, no te quería Dale. interrumpir por eso, pero No, a ver, debe ser, no sé si estoy equivocada, pero en el 34, inciso 1, que vos dijiste que el juez no tiene obligación de asistir a las audiencias de prueba. ¿Puede exacto. ser que en el Código de Nación sea un deber? ¿O estoy Bueno, equivocada? pero es distinto. Estamos hablando de provincia de Buenos Aires. Ah, listo. ¿Sí? Es una de las diferencias entre nación y provincia. Pero tengan en claro que cuando contestan, ¿sí? En general les vamos a preguntar sobre el código de provincia, salvo donde se ve claramente la diferencia entre nación y provincia, que solemos preguntarlos en caducidad de segunda parte. ¿Sí? Ah, perfecto. Esta sí es una diferencia, claramente es una diferencia. Pero tenemos que tener en claro que esta diferencia tiene que ser complementada, si van a contestar por el código de provincia, en las audiencias de prueba, en qué audiencia de prueba y con qué requisitos. ¿Está? Okay. Muy buena tu aclaración. Bien, seguimos entonces. Vamos ahora terminando con los deberes, que en la práctica se les hace bastante difícil cumplirlos a los jueces. Vamos con las facultades. Y las facultades se van a dividir en dos. En facultades disciplinarias y facultades ordenatorias e instructorias. Cuidado con esto porque a veces la pregunta de parcial es enumere 3 facultades disciplinarias, enumere 4 facultades instructorias ordenatorias y se las mezclan. ¿Sí? Tenemos que aprender bien cuál es una y cuál es otra. Cuáles son disciplinarias y cuáles son instructorias ordenatorias. Porque a veces se nos pueden confundir en cuanto al fundamento. ¿Sí? Las facultades disciplinarias claramente tienen como objeto mantener el buen orden, el decoro, que nadie se salga del carril de la prudencia. ¿Sí? Dentro del proceso. El proceso en la parte escrita o el proceso en la parte oral. ¿Sí? El juez dentro de las facultades disciplinarias lo que va a sancionar, y como es una facultad no es una obligación, lo que va a sancionar es alguna inconducta. ¿Sí? Algo que no está bien. ¿Y no está bien en qué límite? No que no está bien hecho, no que presentó un escrito fuera de plazo. Lo que va a sancionar es alguna acción que tenga que ver con vulnerar el buen orden del proceso, vulnerar el decoro, ¿sí? El decoro tiene que ver con la actitud de buen trato que hay que propiciar en el proceso. ¿Qué va a poder hacer el juez? Como facultad, sin que nadie se lo pida, no es necesario que se lo pidan, ¿sí? Va a poder mandar a atestar
esta suele confundirse con una facultad instructoria. Es una facultad disciplinaria. Va a poder mandar a atestar toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos. ¿Sí? El juez va a poder mandar a atestar toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos o ofensivos. ¿Saben lo que es testar? Tachar, ¿sí? Va a poder mandar a tachar, a borrar cualquiera de estas frases. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué puede ocurrir? Hace muchos años recuerdo yo un letrado muy conocido en la órbita del derecho penal que presenta un escrito ante el juez de garantías hablando de la secretaria de una fiscalía diciendo la casquivana secretaria de la unidad fiscal. Es un término indecoroso, peyorativo, que en ese momento no se tomó con la seriedad que se tomaría hoy en día. Imagínense que le hubieran hecho una denuncia de perspectiva de género, y salían. Bueno, en ese momento lamentablemente no era tan criticada ese tipo de terminología, ¿sí? Por suerte ya no se ejerce tanto la profesión de esa manera, si bien hay letrados que todavía sí tienen esa costumbre, y por supuesto el juez de garantía mandó a retirar ese oficio y le llamó la atención al abogado. ¿Sí? Uno en la vehemencia de la defensa no puede utilizar ese tipo de términos. ¿Sí? No puede decir el tonto de la contraparte. ¿Sí? Porque ese término, por más de que lo pensemos, tendremos que argumentarlo de manera jurídica. No puede ser ni peyorativo, ni ofensivo, más allá de que lo pensemos. Y suele ocurrir que muchas veces el juez, dentro de su facultad disciplinaria, puede tener que mandar a llamar al orden en las audiencias. Y ahí viene el segundo inciso, que tiene que ver con no con lo que yo escribo, o no con lo que yo tipeo, porque ya no escribo a mano, y es excluir de la audiencia a quien perturbe indebidamente su curso. Es decir, el juez puede llamar a las partes al orden. Es decirle, miren, ustedes se están excediendo, le voy a pedir que se retire de la sala de audiencia, le voy a pedir que se desconecte del Microsoft Teams hoy en día que tenemos esta particularidad, o llamar al orden para calmar un poco las aguas. Entonces, dentro de las facultades disciplinarias puede mandar a atestar, borrar una frase indecorosa, irrespetuosa, o incluso en un proceso donde se está desarrollando una etapa de oralidad, mandar a retirarse, excluir de una audiencia a alguien que no tuviera una actitud decorosa, ¿sí? Que perturbe el buen orden del proceso. Por ejemplo, suele ocurrir alguien que ante la declaración de un testigo hace manifestaciones todo el tiempo, ¿sí? O ante la pregunta que hace un colega lo interrumpe aclarando, ¿sí? Si el juez considera que esa actitud está perturbando la audiencia, que no tiene que ver con el proceso, que no tiene que ver con el ejercicio de la defensa, puede mandar a que esa persona se retire. ¿Sí? Y el último inciso tiene que ver, el inciso 3, o el punto 3, tiene que ver con una cuestión más general, ¿sí? Que es sancionar, aplicar correcciones disciplinarias autorizadas por el código. ¿Sí? Esas sanciones disciplinarias pueden ser inclusive multas, ¿sí? Multas por algún tipo de actitud que pueda dar lugar a la sanción disciplinaria que tiene que estar prevista en el código. El artículo nos muestra el procedimiento, pero básicamente esas son 3 facultades disciplinarias. Fíjense que tiene poquitas facultades disciplinarias, ¿sí? Testar, excluir de la audiencia o aplicar sanción disciplinaria donde el código me autorice a aplicar sanción disciplinaria, ¿sí? Que puede dar lugar a una multa. Esas son las disciplinarias. No confundir con las ordenatorias instructorias, ¿sí? Porque lo que el juez sanciona justamente es una perturbación al proceso, fíjense, pero lo sanciona. Cuando habla de facultad ordenatoria o instructoria, ya está hablando de otra cosa, ¿sí? Acá el juez no va a sancionar el incumplimiento, sino que va a colaborar para que el proceso avance. Y con esta colaboración, el juez va a poder intervenir aunque la parte no lo solicite. ¿Sí? En la disciplinaria el juez está presente y lo advierte.
En la ordenatoria, el juez va a poder hacerlo aunque la parte no lo solicite y tiene que ver con su colaboración procesal. ¿Sí? ¿Y qué va a poder hacer el juez? Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. Puede ser, por ejemplo, cuando haya vencido un plazo para que la parte conteste y no contesta y nadie dice nada, avanzar. ¿En qué situación coloca al proceso esa falta de contestación? Ordenar diligencias para esclarecer hechos controvertidos. El juez podría ordenar alguna diligencia no ofrecida por la parte. Por ejemplo, pedirle explicaciones sobre un punto que contesta un perito designado en el proceso que él no entiende, para esclarecer la pericia. Corregir un error material. Profe, Sí, el punto 2 sería una instructoria, ¿no? claro. La diferencia entre ordenatorias e instructorias es: ordenatoria prolija el procedimiento, instructoria lo hace avanzar. Una definición casera para que ustedes puedan clasificar cada una, ¿sí? La ordenatoria prolija, la instructoria avanza. Impedir que se paralice el proceso es instructoria, ¿sí? Corregir un error material es ordenatoria. También el juez podría disponer en cualquier etapa del proceso la comparencia presencial de las partes a una audiencia de conciliación. En la segunda mitad del cuatrimestre vamos a ver la diferencia entre conciliar y transar. Mandar a las partes a que entreguen documentación que obra en su poder. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre sancionar, ordenar e instruir. ¿Sí? En ordenar e instruir no hay alguien que puntualmente esté incumpliendo algo. ¿Sí? En las facultades ordenatorias e instructorias son más de colaboración para el buen orden del proceso. Las sancionatorias tienen que ver con una falta, con algo que no está bien. ¿Sí? Las ordenatorias e instructorias tienen que ver con algo que hay que completar. Finalmente, el artículo 37 tiene que ver con las sanciones conminatorias, que conminar es pagar. Me van a traer a que pague. ¿Sí? Porque habla de sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas. Es decir, ¿por qué son compulsivas? Me ordenan que yo pague. ¿Por qué son progresivas? Porque a medida que no voy cumpliendo, la sanción va aumentando. ¿Sí? Con el transcurso de los días, si yo me mantengo en esa posición, avanza la sanción y se incrementa la sanción. ¿Sí? Y el código dice que esas sanciones tienen que ser proporcionales al caudal económico de a quien se le aplica. ¿Sí? Esto tiene que ver con los deberes y facultades del juez. Van a ver ustedes que después tenemos el tema del secretario. El secretario tiene funciones más circunscriptas. El secretario tiene una función fundamental, que es el custodio del expediente. Vamos a ver qué pasa o qué conducta tiene el código con relación al expediente digital, qué es lo que va a custodiar el secretario, porque en general lo que el secretario custodiaba era el expediente en formato papel. Si el expediente deja de estar en formato papel, vamos a ver en qué lugar colocamos al secretario para la custodia de ese expediente. ¿Sí? El secretario puede, dentro de sus facultades, puede firmar providencias simples de mero trámite, y el secretario, que las va a firmar el juez, ¿sí? En algunas excepciones la puede firmar el secretario. El secretario puede firmar algunos oficios de prueba, ¿sí? Pero tiene, por supuesto, menor cantidad de deberes y obligaciones que el juez, porque su rango es inferior. No menos importante, ¿sí? La custodia del expediente es fundamental. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? Bien. Recuerden, miércoles y viernes tienen clase presencial, lunes vuelven a tener clase virtual. Vamos a empezar a ver el tema del procedimiento de defensa del consumidor, suele ser pregunta de examen. Recuerden, por favor,
conectarse con la cámara prendida la próxima clase, ¿sí? Los que tengan la cámara, si no me avisan que no tienen la cámara prendida. Y cualquier duda, cualquier consulta, nos vemos el lunes próximo o me mandan un mail, ¿sí? Buena semana, chicos, nos vemos. Chao, gracias. Adiós. Gracias, profesora. Nos vemos, nos vemos.